grabación para que quienes no estuvieron la puedan tener. Como les decía, Heidegger no, todavía no estábamos hablando de Heidegger, estábamos hablando de las 4 grandes épocas. Entonces, recuerden que hablábamos de 4 grandes épocas. Una edad antigua en la que existieron los filósofos que conocemos como esos antiguos, los conocemos casi que todos, Aristóteles, Sócrates, Platón, esos filósofos de la antigüedad que empezaron a desarrollar la diferencia entre mito y conocimiento, que ustedes en el mundo de Sofía con el profe Fernández, me imagino que han leído algunos, por ahí vi que este periodo van a trabajar como las biografías de algunos de ellos también. Luego teníamos la Edad Media, esa Edad Media que se caracterizó por ser teocentrista, en la que todo se centraba en Cristo, en Dios, y hay filósofos importantes allí, como Santo Tomás de Aquino, del cual incluso trabajamos un texto la pasada. Y también luego viene la Edad Moderna. En esa Edad Moderna se da la industrialización, donde el ser humano empieza a transformarse, donde la vida en sociedad cambia, la mujer empieza a trabajar, la vida de la familia cambia, o sea, todo cambia con esa industrialización. Y luego de esta época, entonces tenemos la edad contemporánea. En la edad contemporánea hay algo fundamental y es la tecnología. El cambio en el conocimiento se da también desde el cambio en el uso de las herramientas tecnológicas y en la comunicación. Antes, por ejemplo, cuando una persona escribía una carta, se demoraba meses esa carta en llegar a este lugar al que tenía que llegar. Pero ahora, pues las cartas llegan pues con mucha agilidad, ¿cierto? Llegan con mucha rapidez. Uno escribe un correo, le escribe a alguien por WhatsApp, así no estén en la misma ciudad, en el mismo país, hay una inmediatez en la comunicación. Hasta la edad contemporánea eso no se podía, porque la comunicación era, por un lado, un poco más lenta por circunstancias de tiempo y espacio, y por el otro era muy exclusivo, por así decirlo. No todas las personas sabían escribir, no todas las personas sabían leer. Por ejemplo, recuerden que cuando hablamos de Edad Media, hablábamos acerca de que solamente las personas de la realeza, las personas que estaban relacionadas con el clero, tenían la posibilidad de aprender a leer y escribir. En la edad contemporánea eso cambia porque el conocimiento ya se diversifica, muchas personas pueden acceder al conocimiento, pero cambia también el sentido de la vida y el sentido del ser humano. En esta edad contemporánea encontramos a Martin Heidegger. Martin Heidegger nació en 1889, 100 años antes que yo, y se murió en 1976. Entonces vemos que a pesar de que él nace en el siglo XIX, toda su obra se desarrolla en el siglo XX, que pues empezó siglo XX de 11 años. Entonces no podríamos decir que él hace parte de la historia de la filosofía del siglo XIX, sino más bien de la historia de la filosofía del siglo XX. Heidegger aborda algo que se conoce como la fenomenología. La fenomenología es el estudio filosófico del mundo, pero desde la experiencia subjetiva del ser humano. Y la fenomenología tiene algo y es que está en contraposición con la teoría del conocimiento, o lo que hace es desarrollar más esa teoría del conocimiento que se tenía hasta el momento. Con la noseología, ay, no les puse esa palabra aquí, pongámosla por aquí. Noseología y la epistemología, que ya también las habíamos hablado por allá, yo creo que en la primera clase de predicas que tuvimos, ojo no me pita. En la primera clase de proyectos que tuvimos habíamos hablado de estas dos. Con esto, en la antigüedad se hablaba de la ciencia del conocimiento y de cómo los seres humanos llegamos a conocer las cosas. Pero con la fenomenología hay una mayor precisión porque ellos lo que buscan es conocer el mundo, pero a partir de una experiencia subjetiva, una experiencia que es diferente para todas las personas. Obviamente, por ejemplo, la forma en la que yo entiendo la realidad no es la misma a la que le entiende una persona que vive en condiciones totalmente diferentes a las mías, que vive en otro país, con otro clima, con otras costumbres, incluso pues con otras posibilidades económicas mejores o peores, ¿cierto? Entonces, el mundo se conoce también de una forma fenomenológica cuando se conoce desde el fenómeno, desde el momento, desde el ser en ese momento y no lo que ha sido antes o lo que va a ser después, sino lo que en ese momento se es. No sé si hasta ahí soy clara o hay alguna pregunta para que luego podamos abordar bien el texto. ¿Hay alguna pregunta? No. Listo. Si quieren también las pueden poner en el chat. Yo voy a estar acá pendiente. Listo, entonces
Este estudio filosófico del mundo como experiencia subjetiva tiene que ver con la forma en la que nosotros aprendemos las cosas de una manera empírica, es decir, relacionándonos con esas cosas y no solamente desde el conocimiento. Hasta entonces, hasta estos filósofos contemporáneos, porque no solo es Heidegger, hay varios que abordan esa teoría de la fenomenología. Hasta entonces, la teoría del conocimiento se dividía entre el conocimiento científico y el conocimiento no científico. Y de hecho se buscaba que pues, el conocimiento científico tuviera que tener una precisión. De ahí que antes se haya desarrollado el método científico, por ejemplo, para el estudio de las ciencias. O sea, el método científico antes, ¿en qué se centraba? En que las ciencias tenían que tener unos pasos dentro de sus investigaciones que las hicieran rigurosas y que las hicieran comprobables. Hasta ese momento, el conocimiento científico era un conocimiento, pues antes de la teoría del conocimiento, el conocimiento no tenía que ser preciso, sino que era discutible. Después de esa teoría del conocimiento, ya se habla de un conocimiento científico que tiene que tener precisión, que tiene que ser exacto. Y después de eso, entonces, viene la fenomenología, que es la que nos habla de las cosas de una manera subjetiva. Ahorita en el texto nos vamos a encontrar un concepto importante que es el Dasein. No sé cómo se pronuncia en español. El Dasein significa ser en el mundo. Entonces, para entender este Dasein tendríamos que pensar cuál es nuestra situación en el ahora, porque yo no soy el mismo sujeto que era hace 5 o 6 meses, ¿cierto? Si digamos, supongamos que yo les digo, muchachos, el lunes volvemos al colegio. ¡Qué alegría! Y yo les digo, muchachos, el lunes volvemos al colegio, con toda seguridad que cada uno de ustedes no va a llegar el lunes al colegio como llegaba un lunes hace 4 meses que salimos de cuarentena, ¿cierto? Porque hace 4 meses uno un lunes llegaba todavía como tan dormido, como tan cansado. En cambio, si nos dicen eso, el lunes vamos a llegar súper emocionados, a volver a hablar con los compañeros, a volver a ver a los demás, ¿cierto? Entonces, ese ser se ha transformado en esos 4 meses. Por eso, de ahí la teoría de la fenomenología, y es que nosotros no podemos decir que el conocimiento es acabado, que es exacto, que las cosas son así y ya, porque nosotros somos, sobre todo las cosas que tienen que ver con la humanidad, somos en la medida en la que estamos también en un constante cambio y en una constante elaboración. El ser humano nunca está acabado y eso es lo importante también del conocimiento. Imagínense que uno se graduara del colegio, no, yo ya aprendí todo lo que tenía que aprender, ya no tengo nada más para aprender en la vida. El hecho de poder seguir aprendiendo es lo que nos permite a los seres humanos también seguir teniendo metas, seguir soñando, ¿cierto? Entonces, Heidegger hablaba de ese Dasein como un ser que está en el mundo y que se transforma de manera permanente en contacto con ese mundo. El mundo en el que nosotros estamos también nos toca, nos permea y nos transforma. No es lo mismo, pues, por ejemplo, una persona que va a una universidad o a otra, así estudian la misma carrera, porque hay unas materias diferentes, porque hay unos, por ejemplo, ustedes ven las mismas materias que ven los estudiantes del Colten, los de la normal, los del Cardenal, hay algunas que son de énfasis, ¿cierto? Por ejemplo, que unos tienen énfasis en pedagogía, que otros en contabilidad, que otros en agropecuaria, pero generalmente ustedes ven las mismas materias y todos no salen con la misma preparación porque tienen docentes diferentes, porque hay estilos de vida diferentes, hay personas que se dedican más que otras, ¿cierto? Entonces, ese ser se transforma en contacto con el mundo en el que está. Si yo crezco, por ejemplo, en una familia en la que es normal, no sé, robar, para mí cuando esté viejito, pues robar, o grande, pues robar no va a ser nada raro, porque en mi familia me enseñaron que eso era normal. ¿Cierto? Entonces, nosotros tenemos que entender que nosotros nos transformamos también de acuerdo con el contexto en el que estamos. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, Listo. Entonces, entendiendo ya eso, vamos a hacer la lectura del primer texto, que es en el que hablamos de Heidegger. Lo vamos a dividir por párrafos para que lo podamos entender. Entonces, tenemos 4 párrafos. 4 que quieran leer, que me digan en el chat yo o me abren el micrófono para yo organizarlos. Ninguno, me va a tocar a mí así voluntario. Bueno, Christopher, ¿nos quiere leer el primer párrafo?
Listo, pero me Karina contestas lo porfa quiere en el leer. chat. Bueno, Guti nos lee el segundo, que ya vimos que tiene el micrófono bueno. Christopher no me contesta. Gabriel, No, yo en este momento no puedo hablar. Bueno. ¿qué le pasó? Ah, no, no, yo no puedo hablar en ese momento. Bueno, Jessica ya nos leyó en estos días así obligada, entonces no lo obliguemos hoy. Jimmy ya ha leído. Juan Karina, Andrés, Karina. listo. Brian nos lee el último, Guti el segundo. Juan Pablo nos lee el primero, por favor, y Karina el tercero. ¿Listo? Los voy a anotar acá. Bueno, Juan Pablo primero, Guti el segundo, ¿cierto? Karina el Isa, sí. tercero y Brian, ay, no me acuerdo cómo es este Brian. Brian el cuarto. Listo, entonces vamos a empezar. El primer párrafo, Juan Pablo, por favor, y paramos para explicarlo y luego ya lo otro. Heidegger fue, según la mayoría de los académicos, el filósofo más importante del siglo XX. Es imposible comprender el filósofo posterior a Heidegger sin conocer a este filósofo alemán. La obra fundamental de Heidegger es Ser y Tiempo, libro de 1927. 1927. Falta 6 años para que Hitler sea canciller de Alemania. Ser y Tiempo viene a romper con las filosofías basadas en una teoría del conocimiento. Listo, muy bien. Juan Pablo, te cuento que Heidegger sí tenía como su simpatía, por así decirlo, con el nazismo. Tengo que pues como leer más a más profundidad, pero ahorita estuve como buscando ahí mientras organizábamos y sí tuvo como cierta simpatía ahí. Tengo que buscar si fue directamente nazi, pero sí tuvo pues como su relación. Entonces, aquí nos están hablando primero de un filósofo que fue, según la mayoría de los académicos, eso es importante muchachos, porque eso le da peso, ese según la mayoría de los académicos le da peso a la idea, ¿cierto? No es lo mismo decir, para mí Heidegger fue el filósofo más importante del siglo XX, porque es que yo pues soy una profesora de la Marcotobón y ya, pero ya estamos hablando de la mayoría de los académicos, o sea que eso le da un peso, le da una importancia, además por el contexto en el que él se movió, porque él al ser un filósofo fue un académico, entonces que para todos los académicos o la mayoría de los académicos, él sea el filósofo más importante, hace que esa idea tenga más fuerza. Miren ahí como pues lo que usa el autor al decir según la mayoría de los académicos está tratando de darle veracidad a lo que le está diciendo. Cuando nosotros hacemos un texto o cuando nosotros vamos a contar algo o vemos una noticia, a nosotros que nos da credibilidad también las fuentes y lo que se dice. Uno a veces dice, hay estudios donde se ha comprobado que comer mucha sal es malo. Entonces cuando uno dice, hay estudios que lo han comprobado, uno lo que está tratando de hacer es que el otro le crea, ¿cierto? Cuando usamos ese tipo de argumentos, los académicos lo han dicho, los estudios lo han comprobado, cuando nosotros queremos como hacer énfasis en algo, sorprender a alguien por lo que estamos diciendo, le decimos, está comprobado científicamente que tal cosa. Al decirlo está comprobado científicamente, es que no es que yo me lo estoy inventando, no es que yo me lo estoy imaginando, es que eso está comprobado, entonces por eso usted me tiene que creer, ¿cierto? Entonces aquí el autor de este blog, de hecho ayer estuve buscando el blog como para mirar si el texto era pues más completo, pero ya no existe, ya pues el blog del que fue tomado ese texto no existe, yo no lo pude encontrar. Pero el autor de eso lo que quería hacer con ese, según la mayoría de los académicos, darle fuerza a su idea y demostrar que no era una cosa que él se estaba inventando, ¿cierto? Es importante comprender la filosofía posterior a Heidegger, es imposible, perdón, comprender la filosofía posterior a Heidegger sin conocerlo a él, es decir, que él transformó la filosofía, hay una filosofía antes y después de él. Después de él, entonces, hay una filosofía en la cual el ser humano, como lo que les decía ahorita con ese Dasein del que hablábamos, cambia la forma de ser visto por los filósofos. Hubo como un antes y un después de él en la filosofía.
Nos hablan también de su obra fundamental, del libro Ser y Tiempo, de 1927. Y miren una cosa acá, hacen énfasis en algo, dicen, faltan 6 años para que Hitler sea canciller en Alemania. ¿Por qué ese énfasis en que todavía faltan 6 años para que Hitler sea canciller en Alemania? Porque después de que fue canciller, desde 1933 hasta 1939, en ese espacio es donde ya se va gestando la Segunda Guerra Mundial. Y eso cambia también la forma en la que nosotros como seres humanos nos vemos hoy en día y en la que el ser humano vivió durante el siglo XX. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, también la historia de la humanidad cambió. Entonces ahí estamos hablando de hechos que transforman la historia de la humanidad. Uno, la existencia de Heidegger, que transformó la forma en la que se veía el conocimiento. Otro, la Segunda Guerra Mundial, que transformó la forma en la que veíamos la vida, ¿cierto? Porque el mundo es uno antes y otro después de esa Segunda Guerra Mundial. Además, pues cuando llegamos hasta todo el periodo de la guerra, desde el 39 hasta el 45, hay algo muy importante y es la condición del ser humano. Nosotros en este momento estamos viviendo más o menos como en una situación o en un estado en el que viven las personas en guerra, pero pues nuestro enemigo no es visible. Pero imagínense que no pudiéramos salir a la calle es porque tuviéramos riesgo en cualquier momento de morir, ¿cierto? Después de 6 años viviendo así, sobre todo en Europa, que es donde nos están hablando de estas dos personas, obviamente el ser humano no va a ser el mismo. El ser humano va a tener pues, que cambiar y va a tener que transformar en todo ese periodo de tiempo. Ahí la relación entre ser y tiempo, ¿cierto? Y como ser y tiempo, que es esa obra importante de Heidegger, rompe todo lo que se ha dicho hasta el momento desde la teoría del conocimiento, porque acuérdense lo que yo les decía aquí en esta otra diapositiva, y es que hablamos de la experiencia subjetiva del mundo. Entonces, ya esa experiencia subjetiva del mundo tiene que ver con un ser humano que está existiendo en ese momento específico. Listo. Eh, ¿Me están escuchando? Sí. No, Listo, sigue Gutiérrez, listo. listo. Santiago, ¿no? Sí, Dame un tris. Karina nos dice que ya no puede leer, te lo voy a pedir el favor que el tercero nos lo lea Nicolás. Listo, ya te voy a poner las diapositivas. Dale. para Heidegger no hay un sujeto ni un objeto, ni el sujeto constituye al objeto, ni el objeto condiciona al sujeto. No, para Heidegger existe el Dasein, que, por su traducción al alemán, significa ser ahí. El Dasein es el ser humano existencial, que cae arrojado al mundo, como eyectado hacia el mundo. La relación ser-mundo es indisociable antes de que el Dasein fuera. Había mundo y cuando nace el Dasein cae arrojado hacia él, pero el ser no reside en sí mismo, sino que está en el mundo. Listo, muchas gracias. Eh, bueno, entonces aquí nos van a hablar de la relación sujeto y objeto, ¿cierto? Y nos habla de que no hay un sujeto y un objeto por aparte, sino que el sujeto constituye al objeto. ¿Cómo así? Una bicicleta no sirve para nada si yo no la pongo a servir, ¿cierto? Si yo no pongo que ese objeto sirva para algo, ese objeto por sí solo no sirve para nada. Pero aquí nos dice, ni el sujeto constituye al objeto, ni el objeto condiciona al sujeto. El objeto y el sujeto existen de una manera paralela. No quiere decir que no pueda existir uno sin el otro, pero sí que en esa medida en la que ellos dos existen, en la que las cosas y las personas existen, se crea una relación en la cual una cosa le da como existencia, por así decirlo, a la otra o la complementa. Él dice que para Heidegger no existe solamente la cosa o solamente el ser, sino que hay una relación de complementariedad entre esas dos cosas. Y por eso nos dice que hay un Dasein que significa ser ahí, estar ahí en ese momento. No es que el mundo exista solamente o que el ser humano exista solamente, sino que el ser humano existe en la medida en la que se relaciona con ese mundo. Y allí tenemos que pensar en ese ser humano existencial,
Heidegger, Kierkegaard, otros hablaban del existencialismo. ¿En qué consiste el existencialismo? ¿Quién más o menos se acuerda? Ay, Nicolás nos dice que no escucha, los demás no escuchan bien. Sí, profe. Listo. ¿Qué recuerdan del existencialismo? ¿En qué consiste? Esa parte no la entendí. Bueno, muchachos, el existencialismo nos dice que lo más importante del ser humano es, como la palabra lo dice, la existencia, o sea, el hecho de estar ahí en un momento, que no hay como una trascendencia en el ser humano, sino un existir por un existir en un momento dado. Entonces, él habla de un ser que cae arrojado al mundo. Es como si el ser humano hubiese estado todo el tiempo por ahí, pues como esperando al momento de llegar al mundo, al momento de nacer, y cae como, ahí dice, eyectado al mundo. Esa palabra eyectado es como lanzado. De pronto alguna vez han visto las imágenes en las cuales un avión va a explotar, un avión de guerra, entonces el piloto lo que hace es hundir como un botón, algo, y sale en un paracaídas, ¿cierto? Sale y luego se abre un paracaídas. Eso es salir eyectado, es como salir lanzado de un lugar. Entonces aquí es como si el ser humano fuera arrojado, fuera lanzado al mundo, y cuando ese ser humano llega al mundo hay una relación que es indisociable, que no se puede separar una cosa de la otra. ¿Listo? Nos habla de que antes de que la SEM fuera, antes de que existiera esa relación entre ser y mundo, el mundo estaba, ya el mundo existía, ¿cierto? Pero cuando nace ese ser humano, cuando ese ser humano cae arrojado al mundo, el ser no reside en sí mismo, sino que está en el mundo. Yo no puedo vivir en mí mismo, yo tengo que tener el mundo para vivir, yo necesito del mundo para poder existir. ¿Listo? Bueno. Listo, Nicolás nos dice que ya escucha porque reinició la página. Listo, Nico, entonces vas a leer hasta acá, hasta griegos, y ya luego terminamos con Brian. Listo, entonces Brian, ¿nos terminas por favor la lectura? Todo, profe. Sí, este cuadrito completo. O sea, empezamos acá y terminamos porque Nicolás no tiene tampoco el micrófono. Listo, profe. El deseín es el ser que se angustia, que muere y que asume que muere. Es un ser que no recurre a Dios para invitarse de pensar en la muerte. Es el ser que se va a preguntar por el ser. En ese sentido, Heidegger recupera la pregunta por el ser olvidada desde las antologías de los filósofos griegos. Engel pone en el centro del ser el Dasein como ente fundador, a partir del cual le preguntan por él. Se llega en este mundo, por lo tanto, ser y tiempo no es una antología. Estudia el ser, sino una antropología esencial en la cual el Dasein tiene un lugar privilegiado en el mundo frente al mundo. Cosico, animal, piedra, árbol. Para Heidegger, el humano, el Dasein, es un privilegiado porque se pregunta por el ser. Muchas gracias, Brian. Entonces, ¿de qué nos están hablando acá? Nos dicen que el Dasein no es solamente un ser que está ahí en el mundo como si nada, sino que es un ser que tiene relación con ese mundo, y por eso nos dicen, es un ser que se angustia, es un ser que muere y que se da cuenta que muere, ¿cierto? Que sabe que su existencia va a terminar en algún momento, que sabe que su existencia no va a ser eterna, ¿cierto? Entonces, para Heidegger, ese Dasein es un ser que va más allá del ser que simplemente está ahí en el mundo durante un tiempo y listo. Es un ser que tiene, pues como más que un cuerpo ahí en ese mundo en ese momento y listo. Por ejemplo, los animales, nosotros no podemos saber si los tendrán, pues no sabemos que no
Nosotros sabemos que ellos no tienen una conciencia en la que dicen, ay, bueno, yo algún día me voy a morir en tantos años. No, ellos no tienen esa conciencia, no se angustian por la vida y por la muerte, mientras que el ser humano sí. Entonces ahí está hablando él de ese Dasein. Nos dicen que es un ser que, esperen que llegó alguien. Nos dicen que es un ser que no recurre a Dios para evitar de pensar en la muerte, para evitar de pensar que en algún momento va a dejar de existir como ese ser físico. Pero también hay una cosa importante en ese ser humano que nos plantea Heidegger, y es que el ser humano sabe que es un ser, tiene conciencia de lo que él es. Y por eso él reitera o recupera esa pregunta que desde los filósofos griegos, los que hablamos ahorita al inicio, como Aristóteles, Platón, se había tenido por el ser y que se había dejado un tanto olvidada, porque acuérdense que después de eso vino la teoría del conocimiento. Entonces ya se habían dejado de preocupar por el ser humano y se preocupaban más bien por el cómo el ser humano llegaba al conocimiento. Pero Heidegger otra vez dice, volvamos a pensar en ese ser humano y vuelve a poner al ser humano como el centro de la existencia. Ahí entonces, en Ser y Tiempo nos dicen que no es una ontología. Acuérdense que en el primer párrafo nos decían que Ser y Tiempo era la obra fundamental de Heidegger, pero nos dicen que este libro no es un estudio ontológico, es decir, el estudio del ser humano, sino que es un estudio antropológico. Porque ese estudio antropológico piensa en la existencia del ser humano dentro del mundo, frente a las cosas, frente a los animales, las piedras, los árboles. Es un ser humano que va más allá de la simple existencia para pensar también en qué sentido tiene su existencia dentro del mundo. Para Heidegger, ese Dasein, ese ser humano, es un ser privilegiado porque es un ser que tiene la posibilidad de preguntarse por sí mismo. Lo que les decía ahorita, uno pues no sabemos cuál es como la conciencia de un animal, pero uno nunca escucha que una vaca esté por allá preguntándose, ¿será que mi existencia sí es para dar carne o leche? ¿O será que mi existencia sí es para esto o lo otro? Mientras que el ser humano sí está todo el tiempo tomando conciencia de sí mismo, ¿cierto? Sí está todo el tiempo tratando de tomar conciencia sobre lo que él es. ¿Listo? ¿Alguna duda frente al texto o algún aporte? No, pero este está bien. Listo, Brian. Bueno, ¿alguien más si quieren hacer algún aporte en el chat o tienen alguna duda? Bueno, por ahora veo que no. Entonces, ahora sí vamos a las preguntas. Con este texto vamos a leer las preguntas 21, 22 y 23. ¿Por qué les puse primero la 22? Porque es literal. Acuérdense que tenemos tres niveles, ¿cierto? La pregunta literal, la inferencial y la crítica. Entonces, en este caso, les puse primero la literal, que es como el primer nivel. Se supone que es el nivel más fácil y además, pues es el nivel, sí, por algo es más fácil porque tiene menos complejidad. Dice la pregunta, la expresión cae arrojado al mundo, subrayada en el texto, nos indica que, primero que tendríamos que hacer, devolvernos al texto y mirar el pedacito en el que nos hablan. Entonces aquí nos dicen, el Dasein es un ser humano existencial que cae arrojado al mundo, como eyectado hacia el mundo. Recordemos que eyectado es como lanzado. Entonces es un ser humano que tiene existencia y cayó al mundo lanzado de alguna parte, ¿cierto? Entonces, según esto, el Dasein es un ser humano que no escoge el momento y espacio de su nacimiento. O sea, uno no dice, yo quiero nacer en este momento, yo quiero nacer en tal época. O sea, nosotros no escogimos en qué momento nacer, sino que simplemente nacimos, ¿cierto? B, el mundo es un entorno hostil y peligroso para los seres humanos. Hostil es sinónimo de peligroso, de difícil, de duro. Entonces, el mundo es un mundo de guerra, un entorno difícil para la vida humana. C, el ser humano es el único racional capaz de reflexionar sobre sí mismo, es el único que tiene la posibilidad de pensar sobre lo que es y sobre lo que hace. O D, el mundo es el lugar que acoge y cuida al Dasein para existencia. No. Vamos a hacer lo mismo que en la clase pasada. En el chat escribimos la que creamos que es. ¿Listo? Gabriel nos dice la D, Karina la A, Isabel la A. No importa que se equivoquen, lo que ustedes quieran poner. Listo, vemos que tenemos muchas A, una C y una D. O sea que casi que podríamos descartar la B. Vamos a mirar cuál es la B.
El mundo es un entorno hostil y peligroso para los seres humanos. En ninguna parte del texto nos dicen eso, ¿cierto? Si nosotros Sí. podemos a comparar, ¿sí lo dicen? No, no, no. Ah, listo. Si nosotros fuésemos a comparar el ser humano con otras especies, podríamos decir que el mundo sí es un tanto agreste para nosotros, porque nuestra evolución nos ha llevado también como a condicionarnos de una manera diferente, ¿cierto? Yo creo que nosotros no podríamos sobrevivir en condiciones naturales otra vez ya cazando o haciendo lo que hacían pues como los primeros seres que existieron, ya nosotros no podríamos volver hasta allá o sería muy difícil, tendríamos que pues, tener como muchas modificaciones. El mundo, sin embargo, no es pues como tan hostil y tan peligroso para nosotros porque somos nosotros mismos los que hacemos el mundo. Yo creo que ante los peligrosos somos nosotros, no el mundo, sino los seres humanos que estamos en ese mundo, ¿cierto? Entonces, podríamos descartar eso. Tenemos la C. El ser humano es el único capaz de reflexionar sobre sí mismo. Eso lo dice el texto, pero mire que nos están hablando de una expresión específica y nos están hablando de un párrafo específico. Acá nos dicen el Dasein es el ser humano existencial que cae arrojado al mundo. Y nos están hablando de ese párrafo en el que nos dicen que no hay solo un objeto, no hay solo un sujeto, sino que hay una relación entre los dos, ¿cierto? Que hay una relación entre ese ser y ese mundo. En el párrafo siguiente es donde ya nos hablan acerca de la conciencia que tiene el ser humano sobre sí mismo. Ya nos dicen, el ser al final es un ser privilegiado porque se pregunta por el ser. Entonces, esa respuesta sería una respuesta inferencial. El ser humano es el único capaz de razonar. Claro, el texto me puede decir eso, me lo está diciendo de hecho, pero no me lo está diciendo de una manera literal, sino que yo lo puedo inferir a partir del texto. Por eso no es esa pregunta, porque el nivel de lectura que nos piden es un nivel literal en el que nos están preguntando específicamente por un pedacito del texto. Entonces tenemos que tener cuidado con eso porque nosotros a veces pensamos en el texto a nivel global y si a mí me dijeran, por ejemplo, una de las conclusiones que se puede sacar del texto podría ser esa, el ser humano es el único racional capaz de reflexionar sobre sí mismo. Esa es una conclusión a la que yo puedo llegar con base en el texto, pero no es algo que se diga explícitamente en ese pedacito de cae arrojado al mundo, listo. Entonces esa pregunta, esa respuesta es bien, es buena, pero no responde a lo que me están preguntando, listo. Acá en la última, muchachos, en las pistas tengan muy en cuenta la correcta escritura. El mundo es el lugar que acoge y cuida el Dasein para existencia. Miren que ahí ya la frase está rara. Si dijese su existencia, de pronto estaría mejor construida. Cuando hay preguntas así con errores, opciones de respuesta con errores, esas opciones de respuesta de una las podemos descartar. Entonces, por ejemplo, ahí ya sabemos que esa no es. Además, el mundo pues acoge al Dasein, pero no lo cuida. Acoge al ser humano, pero el mundo no cuida de él. Quienes cuidan de él son otros seres humanos, ¿cierto? El mundo simplemente está ahí para que el ser humano exista, ¿listo? Para que el ser humano pueda tener vida. El mundo está ahí quietecito, pero el ser humano es el que llega a ese mundo. Por tanto, es la A. El Dasein, es decir, el ser humano no escoge el momento y el espacio de su nacimiento. Él llega sin pensarlo, sin buscarlo. O sea, yo no busqué nacer, cada uno de ustedes no buscó nacer. Así nuestros papás, por ejemplo, nos hayan buscado o así haya pasado lo que haya pasado, ninguno de nosotros dijimos, ay, yo quiero nacer en este momento, en esta familia, en este contexto. Por eso él usa la expresión cae arrojado al mundo. Es como si lo tiraran a uno como vaya, ¿cierto? Vaya, nazca. Cada uno de nosotros, pues desde su filosofía de vida, podrá interpretar ese nacimiento de una manera. Para mí, yo existía desde siempre y Dios fue el que determinó el momento en el que yo iba a llegar al mundo. No es algo que yo determiné. Aquí Heidegger nos está hablando no desde una postura de Dios, sino que nos está hablando desde una postura en la que él piensa es que ese ser humano llega en algún momento al mundo, cae al mundo sin pedirlo, sin pensarlo, simplemente llega. ¿Listo? Voy a mirar por acá si hay más. El texto no dice nada de eso. Ay, no, no vi en qué momento escribió esto. Listo. Bueno, vamos a devolvernos entonces a la pregunta 21, que es la pregunta inferencial.
Dice, según el texto, son características del Dasein, o sea, el ser humano, existencial, ser ahí. A. Es un ser religioso que se pregunta por Dios y por el sentido de la vida. ¿Será que en el texto nos dicen el ser humano se pregunta por Dios, el ser humano está pendiente de su relación con Dios, del sentido de la vida? B. Vive en el mundo y tiene un tiempo limitado para habitar en él, es mortal. El ser humano se va a morir en algún momento. Es privilegiado porque tiene uso de razón y es capaz de imaginar y crear. Es un ser pesimista porque vive angustiado por la realidad de la muerte. Se las voy a dejar ahí un minutico para que la piensen y la pongamos en el chat. Características del Dasein: es religioso, se pregunta por Dios y por el sentido de la vida, vive en el mundo y tiene un tiempo limitado para evitar es mortal, es privilegiado porque tiene uso de razón y es capaz de imaginar y crear, o es un ser pesimista porque vive angustiado por la realidad de la muerte, vive todo el tiempo pensando en que se va a morir. Miremos, tenemos varias C, todas las C, todas Profe, las C. Juan Pablo. ¿puedo dar mi opinión también, aunque dije que la sé? Sí, dale, tranquilo. Que, pues, por ejemplo, la C también sería literal, pues porque ahí nos dice que, bueno, inferencial también porque nos dice que tiene uso de razón y eso, pues como me corrigió en la pregunta pasada, pero también se podría decir que viene en el mundo y tiene un tiempo limitado para habitar en él, porque nosotros no decidimos, por ejemplo, cuánto tenemos que habitar en el mundo, sino que la muerte le llega a cada quien en su tiempo. Muy bien, Juan Pablo. Por ejemplo, estás llegando a un nivel, pues, como mejor, ¿cierto? A un nivel inferencial. Porque cuando nosotros nos quedamos en el literal, solamente alcanzamos a ver lo que hay en el texto y la idea es llegar un poco más allá del texto. Lo que dices es verdad, o sea, aquí nos están hablando de diversas realidades que se presentan en el ser humano y de las cuales nos hablan en el texto. Aquí, ¿qué tendríamos que pensar? Cuando ustedes vean una pregunta inferencial, piensen como en una conclusión general del texto y la que sea más general, porque puede haber varias conclusiones del texto, pero la que abarque más dentro del texto. Ahora tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que aquí tenemos la trampa, pero a ustedes en una prueba no les va a aparecer el nivel de lectura. A ustedes en una prueba no les dicen esta pregunta es de nivel literal, esta pregunta es de nivel diferencial, nada, en una prueba no nos aparece el nivel de lectura en el cual se enfoca esa pregunta. Aquí tenemos una pregunta que es inferencial y que es pragmática. Porque es Profe, pero sí. eso lo hicieron el año pasado en el ICFES, también colocaron el modo Ah, del yo, nivel de lectura. yo ahí sí no la sabía, ¿ve? Pues yo hace mucho tiempo que no cuido pruebas, pero tenía entendido que no les aparecía el nivel de lectura. No, muchachos, si les aparece el nivel de lectura, súper fácil. O sea, si les aparece el nivel de lectura, sería súper fácil porque tendrían la posibilidad de determinar, bueno, esto lo voy a responder solamente desde este pedacito o lo voy a responder desde el texto en general. Por ejemplo, acá en esas preguntas literales, enfóquese en el pedacito, porque las preguntas literales generalmente son preguntas semánticas, es decir, preguntas por el preguntas que preguntan, valga la redundancia, por el significado, esas en las que le aparece la palabra subrayada, se puede cambiar tal sin cambiar el significado, o todo lo contrario a lo que está diciendo el autor en esta palabra es esto, cuando nos preguntan por antónimos, sinónimos, significados de las preguntas, de las palabras, perdón, son preguntas de orden literal. Cuando ya vamos a la inferencia, ya no nos preguntan exactamente por el significado, sino que quieren hacer una relación entre ese significado y el contexto. Por ejemplo, acá vemos también una pregunta, ahorita me equivoqué y les dije que era pragmática. La que es pragmática es la 23. Esta 21 es una pregunta semántica, en la cual yo qué tengo que hacer, mirar todo el texto, ¿cierto? Porque en todo el texto nos están hablando del Dasein. Entonces, mirar cuál es el significado de esa palabra Dasein dentro del texto. Y ojo con esto,
dentro del texto, porque es que hay palabras que tienen múltiples significados. Entonces, cuando a mí me preguntan por el significado, yo tengo que pensar exclusivamente en ese texto de quién me están hablando. Por ejemplo, la palabra revelar. Si yo les digo a ustedes, muchachos, vamos a hablar de la palabra revelar. Yo puedo revelar un rollo de fotos y revelar es mostrar esas fotos. O yo me puedo revelar en contra de algo. ¿Qué nos cambia ahí? Pues la ortografía, obviamente, y el significado. Yo me puedo revelar en contra de algo y no hacerlo, ¿cierto? Entonces tenemos que entender en ese texto qué significa la palabra de la cual me están hablando, porque puede que esa misma palabra en otro texto signifique una cosa totalmente diferente. Aquí entonces nos están hablando, en primer lugar, pues tenemos claro que él no nos habla de un ser que se pregunta por Dios. De hecho, mire que nos dice que lo deja como a un lado. Sí, eso está literal en el tercer párrafo nos dice que el Dasein es el que se angustia, que muere y que se asume que muere. Es un ser que no recurre a Dios para evitar de pensar en la muerte. O sea, miren que ahí incluso nos está diciendo todo lo contrario. Entonces acá, cuando nos dicen, es un ser religioso que se pregunta por Dios y por el sentido de la vida, nada. Antes es un ser que evita pensar en Dios para no pensar en el sentido de la vida. Es un ser que evita a Dios a toda costa para no pensar en que esa vida tiene un fin. Acuérdense que es un ser existencialista, pienses en el momento. Yo existo, yo soy en este momento, pero no yo seré o yo fui, no, piensa es en el ahora. Por eso el Dasein es ser ahí, ser en ese momento específico, ¿listo? Es un ser que tiene un tiempo limitado para habitar en el mundo, es un ser mortal. Sí, aquí nos están diciendo que es un ser que muere, pero allí tendríamos una respuesta literal y tendríamos una respuesta solamente sobre un pedacito del texto. Perdón. Tendríamos una respuesta solamente sobre un pedacito del texto, mientras que tenemos que mirar la respuesta es sobre lo general del texto. Es un ser privilegiado porque tiene uso de razón y es capaz de imaginar y crear. Aquí nos hablan al final de ese ser que es privilegiado porque se pregunta por sí mismo. Pero además, cuando nos habla de la relación sujeto-objeto, vemos que es un ser que tiene la posibilidad de crear, es un ser que tiene la posibilidad de imaginar, de ser, que no es un ser que se queda ahí. Recuerden la relación que yo les hacía con los animales. Si usted un animalito lo deja en un, por ejemplo, no sé, usted deja un perrito solo en una casa, un gato solo en una casa, él no va a empezar a crear cosas, no va a empezar a buscar comida solo, pues a no ser que usted se la deje como en el lugar de siempre. Es como usted lo acostumbre, ¿cierto? Pero él por sí solo no va a tomar la iniciativa para hacer cosas. Usted lo acostumbró a hacer una cosa de la misma manera, él por sí solo no va a cambiar ese hábito. Por ejemplo, si usted acostumbró a un perrito siempre a comer en el mismo lugar, él por sí solo no va a decir al otro día, no, yo ya no voy a volver a comer ahí, yo voy a seguir comiendo en otro plato, ¿no? Porque él está acostumbrado a eso, está educado para eso. Mientras que el ser humano sí tiene la posibilidad de crear y de cambiar esos hábitos. Por tanto, es esa, es un ser que tiene uso de razón, es capaz de imaginar y es un ser que es capaz de crear. ¿Por qué no podemos decir que es un ser pesimista porque vive angustiado por la realidad de la muerte? Porque el ser humano, si bien sabe que se va a morir, no es una cosa que lo angustie totalmente, no es una cosa en la que él centre su vida y sus esfuerzos, o sea, no es como que esté pensando todo el tiempo, no, yo en algún momento me voy a morir. Acuérdense lo que hablábamos del existencialismo, ahí la B y la D casi que una anula la otra, porque las dos nos están hablando de ese ser que es mortal, que tiene un tiempo pues como limitado para vivir, un tiempo que en esa tierra pues es un tiempo acabable, ¿cierto? Es un tiempo que tiene límite, sino entonces ahí nos están hablando de lo mismo, entonces como que esas dos respuestas tan parecidas de una vez entre ellas se anulan. Si fuéramos a sacar un 50%, un 50-50, esas dos respuestas inmediatamente las podríamos anular por eso, porque prácticamente nos están hablando de lo mismo. Entonces ese ser, ay, a veces me canso, el Dasein es ese ser humano existencial que existe y ya, que no se preocupa por nada más, es además un ser privilegiado porque tiene uso de razón, es capaz de crear cosas nuevas, listo. Nos dicen también en la última pregunta que vamos a abordar sobre este texto, nos piden preguntarnos por cuál es la intención del autor. Entonces, el autor de este blog en el que se escribió este texto no tenía como único objetivo
hablar de Heidegger y ya, sino que tenía un objetivo al hablar de él. Por eso ayer quise buscar el texto completo, pero no encontré pues como el blog donde estaba, porque probablemente esto sea un fragmento. Nosotros vemos que en el libro hay fragmentos de los textos, pero no están los textos completos. ¿Cuál podría ser la intención que el autor tendría? Primero, narrar los hechos históricos que rodearon la creación de la obra Ser y Tiempo. Argumentar la importancia del filósofo basado en el valor de su obra principal. Explicar las características principales del Dasein o ser ahí en el mundo y reflexionar sobre la finitud de la vida y la angustia que nos embarga con ello. Vamos a ver qué piensan por acá. Se las voy a volver a leer porque veo solamente Juan Pablo ha dado respuesta. Primero, la intención de este autor, o sea, ¿qué nos quiere decir con el texto? Nos quiso narrar, o sea, contar los hechos históricos que rodearon la creación de la obra Ser y Tiempo. Él nos habla de qué estaba pasando en ese momento histórico, cómo afectó eso la creación de esta obra. Otra nos quiere argumentar, o sea, nos quiere dar un punto de vista sobre la importancia de Heidegger basada en el valor de su obra principal. Nos quiere dar a conocer por qué fue importante Heidegger, ¿cierto? Y nos lo va a justificar desde esa obra. Otra, explicar las características principales del Dasein, o de ser ahí en el mundo. Y la otra, reflexionar sobre la finitud de la vida, sobre el término de la vida, finitud, algo que es finito, algo que se acaba. Y como el ser humano se angustia por eso. Bueno, veo que la mayoría están con la C. Alguien que me quiera decir por qué no podría ser la A. Porque el Yo, autor nos está narrando hechos. ¿Quién es yo? Cuervo. Cuervo. ¿Por qué no es la A? Porque no nos narra solamente de el cómo se creó la obra del Ser y Tiempo. Nos dice que sin conocer el filósofo, el 27, bueno, en el primer párrafo nos dice que creado en el 1927 y todo eso, pero toda la obra no se basa en en ese libro, sino que, sino que nos lleva a otra trascendencia y lo que significa el Dasein para el filósofo. Listo, muy bien. O sea, en ese primer párrafo nos están haciendo un contexto, nos están diciendo dónde nació ese libro, nos están diciendo que nació en 1927, que fue una época previa a que Hitler fuera canciller. Inmediatamente entonces relacionamos el hecho de que él haya sido canciller con el hecho de que luego haya podido provocar la Segunda Guerra Mundial. Entonces nos están dando un contexto histórico del lugar y el momento en el que nació la obra, pero ese no es el objetivo de este autor. Incluso miren que ya después no vuelve a mencionar para nada eso. ¿Cuál sería la intención o qué tendría que hacer él si su intención fuera narrar los hechos históricos? Empezar a contar más del momento en el que salió la obra, de cómo esos hechos históricos atravesaron la obra. Por ejemplo, nosotros vemos que hay libros que son pues bastante atravesados por los hechos históricos. En 100 años de soledad, por ejemplo, vemos como Gabriel García Márquez muestra la masacre de las bananeras, que fue un hecho histórico que pasó en Colombia, y él ahí, haciendo uso del realismo mágico y poniéndole mucho pues también de imaginación, muestra ese hecho histórico, pero ahí sí pues como que hay una influencia más directa. En esos de Tomás Carrasquilla se muestra el contexto histórico en el cual vivía el autor, en sus cuentos. En otras obras, pues nosotros vemos cómo los autores tratan de dar a conocer a partir de la literatura hechos que existieron de manera histórica. Incluso hay crónicas, por ejemplo, en las cuales, si bien se hace una crónica literaria, también en la crónica periodística se cuentan hechos y esos hechos parten de la historia real. Pero en este caso es solamente como para hacer un encuadre de quién fue Heidegger, ¿cierto? Bueno, uno distinto a Cuervo que nos diga por qué no es la B, porque él no está argumentando, o sea, porque lo que quiso hacer este joven o señor que escribió este texto no fue mostrar que Heidegger era muy importante.
Lo pueden escribir si les da pena hablar o si tienen algún problema con el micrófono. A ver, vamos a pensar todos, porque todos me dijeron que era la C, entonces vamos a pensar por qué no puede ser la B. ¿Por qué no puede ser que lo que está haciendo es argumentar la importancia de Heidegger basándose en el valor de su obra principal? Entonces, lo que está haciendo no es decir que Ser y Tiempo fue muy importante y que por eso Heidegger fue importante, ¿cierto? Profe, yo. Juan Pablo, somos 14 personas, somos 13 personas, no, vamos a ver quién más. Muchachos, lo que ustedes se imaginen. Listo, Isabel nos dice, principalmente nos hablaban del Dasein. Ese es el centro, muy bien Isabel, ese es el centro del texto, el Dasein. El centro del texto no es Heidegger, el centro del texto no es Ser y Tiempo, el centro del texto es el Dasein. Lo que hace el autor es hablarnos un poco de Heidegger para llegar hasta el Dasein. Él no dice, bueno, les voy a hablar del Dasein y luego entonces se riega, por así decirlo, a hablar de Heidegger. No, él nos habla un poquito de Heidegger para luego explicarnos la importancia de la teoría del Dasein, ¿cierto? Entonces, por eso no es la B. ¿Por qué podríamos decir que no es la D? El autor quiere reflexionar sobre la finitud de la vida, el autor lo que está diciendo es que sí, que la vida se acaba. ¿Por qué no podríamos decir que es esa? Ah, por acá también nos había dicho Brian que como no creía en Dios ni en la muerte, o sea, no está pensando constantemente en la existencia de Dios o en la existencia de la muerte, ¿cierto? De hecho, lo que nos dice Brian nos sirvió también para la siguiente. O sea, él no nos está hablando constantemente de que el ser humano se preocupa porque se va a morir, de que el ser humano lo embarca una tristeza permanente por el hecho de saber que se va a morir. No, nos dicen que es un ser que se angustia, muere y asume que muere. Cuando nos dicen que ese ser asume que muere, es un ser que no se queda en esa angustia de morir o en esa angustia de que el otro muera. Es un ser que simplemente entiende que en algún momento se va a morir, ¿cierto? Entonces ahí también podemos descartar esa y podemos hablar de que lo que quiso hacer Heidegger fue explicar las características principales de lo que era el Dasein, perdón, Heidegger no, lo que quiso hacer el autor de este texto fue explicar las características principales del Dasein de Heidegger. Ahí sí. Bueno, vamos al último texto. Dice, responde a la pregunta 24 de acuerdo con la siguiente observación. Información, estoy leyendo pero bien. ¿Alguno nos quiere leer este texto? ¿Quién dijo yo? Que no se escuche solo Alexa. Así ya haya leído, hablado, cualquiera de los que están en la sala que nos quiera leer el texto. A ver. Ah, ya sí. Ah, ya sí, Juan Pablo. Pero es que la próxima, yo no sé, me va a tocar hacerles algo para que hablen. Qué rico escucharlos, muchachos. Ustedes no saben cómo me encanta escucharlos a mí. Juan Pablo, ¿nos lees por favor el texto? Sí. En la obra de Hobbes encontramos esa descripción del estado o condición natural del género humano, que consiste en la búsqueda ciega del provecho individual y que hace posible, en tanto condición universal, una situación de igualdad entre todos los seres humanos, tanto el poder que todos tienen de matar al otro, como para las mismas pasiones que les embargan. Características antropológicas que, resumidas en el concepto de egoísmo, devienen en agresión y lucha de todos contra todos. Cuando coinciden en el objeto deseado, deseándose así una condición de miedo mutuo e inseguridad permanentes que ponen en cuestión cualquier concepto de mío o tuyo, pues lo que uno le quita a otro le puede ser arrebatado, a su vez, por un tercero y así sucesivamente en una guerra sin fin. Bueno, ¿quién fue Thomas Hobbes? ¿Tampoco han hablado de él por ahí? Bueno, entonces Thomas Hobbes es un filósofo que existió en el siglo XVII. Él existió desde 1688 hasta 1679. Ven, no les puse ahí como esos datos. En este siglo estamos hablando de siglos
pues hay una, siglos XVI, XVII y XVIII, tienen una particularidad, muchachos, y es que hablamos de ilustración, hablamos de ese ser que está como saliendo. Acuérdense que en el 1500, se me fue, 1492, perdón, siglo XV, en 1492, termina la Edad Media y empieza la ilustración, termina ese periodo de oscurantismo y empieza un periodo que viene de conocimiento que se da pues ya así a todas las personas. Hobbes en más o menos 1600 algo, porque en 1500 después 88 nace, entonces todavía estaba muy chiquito cuando está terminando este siglo, pero a los inicios del siglo XVII empieza a plantear la filosofía política. No es el único que ha hablado de ello, de hecho hay muchísimos que hablan de la filosofía política, pero se le considera como uno de los padres de esa filosofía política. Y nos habla de algo que es el estado permanente de guerra. Se dice que una de las condiciones universales es el estado permanente de guerra. Si nosotros lo miramos, desde que los seres humanos existimos, hemos estado en guerras permanentes. Nunca como que se acaba la guerra en el mundo de manera total. Hay países que viven en guerra, o se acaba la guerra en un país y empieza en otro, ¿cierto? Estamos en un deseo, siempre, como en un tira y afloje permanente, en el que en todo el mundo hay guerra. Entonces aquí, ya volviendo específicamente a este texto del cual pues vamos a mirar la otra pregunta para terminar por hoy, nos dice que él habla de una condición natural del género humano, y al final nos hablan de esa condición natural del género humano, que es una búsqueda ciega de lo individual, ¿cierto? De lo que es posible para mí, y no pues como la generación de una igualdad entre todos, sino que todos los seres humanos buscamos como estar bien. ¿No lo habían escuchado? Por ahí como una frase que dice que las personas se quieren ver bien, pero no mejor que ellos, algo así, ¿cierto? Nosotros muchas veces le deseamos el bien al otro y somos buenos, pues nosotros por naturaleza somos buenos y deseamos el bien al otro, pero generalmente deseamos más ese bien para nosotros que para los demás, ¿cierto? Nos habla también ese filósofo de que hay un poder que tenemos todos de matar al otro, que todos tenemos pues como unas condiciones y unas pasiones que nos embargan de manera permanente. Y habla pues de un concepto específicamente y es el egoísmo. O sea, nosotros siempre, si bien queremos el bien para el otro, vamos a querer más el bien para nosotros mismos. Es una cosa que está a día otro, tener como una inseguridad permanente por lo que es mío, lo que es tuyo, lo que es nuestro, porque lo nuestro se nos va a ir, porque lo nuestro va a ser arrebatado, va a ser perdido, que otra persona se lo va a llevar. Entonces eso nos lleva de manera permanente a estar como en ese tire y afloje con el otro, a estar pensando en que el otro me va a quitar lo que es mío, por así decirlo. Y nos lleva a esa guerra permanente de la cual nos hablaba Hobbes en su filosofía política. Thomas Hobbes. Acuérdense, para que se los voy a anotar aquí, para que busquen esos dos autores, muchachos, y para que profundicen en ellos, porque pues no, yo sé que no los han visto en filosofía, pero no nos quedemos solamente con los clásicos, pues está bien que ellos son importantes, que es súper importante abordar un Platón, un Sócrates, un Aristóteles, pero hay filósofos contemporáneos que todavía pues debemos abordar y que de hecho no solo debemos, sino que tenemos la obligación de abordar. Listo. Vamos a mirar entonces esta pregunta. Dice, un argumento que contradice, oiga, es lo contrario a lo que nos dice Hobbes. Un argumento que contradice la postura hobbesiana sobre la naturaleza humana presentada en el texto afirmaría que, miren que aquí ya vamos a un nivel crítico, entonces ahí no me digan exactamente lo que dice en el texto, ahí ya tenemos que pensarlo de una manera diferente. A, los hombres son malos por naturaleza, inclinados al egoísmo y la lucha constante. B, los seres humanos son buenos por naturaleza, pero la sociedad los corrompe. De hecho, esta idea está presente en un libro de Juan Jacobo Rousseau, que se me fue el nombre en ese momento. Ay, ¿por qué se me fue? Emilio de la Educación. Creo que es en el Emilio que nos habla Rousseau sobre que los seres humanos nacen buenos,
pero la sociedad los corrompe, se las quedo debiendo. C, el desarrollo moral de las personas pasa por diferentes etapas según su edad. D, todas las personas tienen el poder de hacer daño a otros. De ahí la necesidad de un Estado fuerte. Bueno, vamos a ver aquí en el chat las respuestas que ustedes piensan. Se las voy a volver a poner en pantalla. Un argumento que contradice, o sea, que dice lo contrario a la postura de Hobbes, ¿cierto? Los hombres son malos por naturaleza, inclinados al egoísmo y a la lucha constante. Los seres humanos son buenos por naturaleza, pero la sociedad los corrompe. El desarrollo moral de las personas pasa por diferentes etapas según su edad. Todas las personas tienen el poder de hacer daño a otros, y ahí la necesidad de un Estado fuerte. Bueno, Juan Pablo nos dice que es la D, que contradice. O sea, Hobbes no dice que todas las personas tienen el poder de hacer daño a otros. Aquí dice, por el poder que todos tienen de matar al otro, como por las mismas pasiones que las embargan. O sea, todas las personas tienen la potestad o el poder para hacer daño a otras personas. De ahí la necesidad de que se hagan leyes, de que el Estado reprima tantas cosas, ¿cierto? Entonces esa estaría en consonancia con lo que está diciendo Hobbes. Pero es que estaba entre dos. Listo, esperemos. Nicolás nos dice que es la A, Isabel nos dice que es la B. Qué rico que los que tengan una, ay, se me ha puesto por acá por otro lado, que tengan una postura nos digan por qué. ¿Por qué creen que es la A o la B? Puede ser escrito o pueden abrir el micrófono. A ver, la A nos está diciendo, los hombres son malos por naturaleza, inclinados al egoísmo y la lucha constante. Aquí nos dice, esa decisión, condición natural de una búsqueda ciega del provecho individual. Características antropológicas que resumidas en el concepto de egoísmo devienen en agresión. O sea, Hobbes nos está diciendo, el ser humano por naturaleza es malo. O sea, por naturaleza va a buscar la guerra siempre. O sea, que ahí también tenemos otra que ya la podemos descartar. Les voy a dar estas dos y ya ustedes eligen cuál. ¿Quién abre el micrófono? Bueno, pero tengo una Sí, pregunta. Que según la B y la C, por ejemplo, los seres humanos son buenos por naturaleza, pero la sociedad los corrompe. Y la C, el desarrollo moral de las personas pasa por diferentes etapas de su vida. Yo creería que se cancela una respuesta a la otra porque, pues, según la sociedad también y las etapas de su vida, es con las personas que se junta y todo eso. Entonces puede ser corrompido en cualquier momento de su vida y según la edad, por ejemplo, son buenos por naturaleza. Cuando nacemos, nosotros somos buenos. Esa sería la primera etapa de la edad. Y ya a medida de que vamos creciendo, como lo dije ahorita, según con quien nos juntemos, nos pueden corromper y nos pueden llevar al camino malo, ¿sí me entiende? Sí te entiendo y ya les voy a explicar qué es lo que pasa ahí. Entonces la primera, los seres humanos somos buenos por naturaleza, ¿cierto? Desde que nacemos, un ser humano por naturaleza no nace malo. Una cosa que se va construyendo con el tiempo. De hecho, hay cosas que en unas sociedades o en unas comunidades son buenas y en otras son malas. De ahí viene la enseñanza de la moral, ¿cierto? Hay cosas que moralmente en una sociedad están aceptadas, pero en otra sociedad no. De los seres humanos nacemos buenos por naturaleza, pero la sociedad en la que vivimos nos transforma, no necesariamente nos corrompe, porque es que también nos enseña cosas buenas, ¿cierto? Pero esa sociedad nos transforma. Y la otra, el desarrollo moral de las personas pasa por diferentes etapas. No, el desarrollo moral siempre es el mismo, ¿cierto? O sea, es cierto que nosotros pasamos por etapas en la vida, pero nuestro desarrollo moral lo que lo va cambiando es la sociedad en la que nosotros estamos.
pero uno ve que los niños, por ejemplo, tienen costumbres que de pronto no son buenas y tiene que ser que una persona les diga, eso está mal, ¿cierto? Entonces, esa pregunta por eso no sería esa C, porque nosotros el desarrollo moral lo adquirimos en el contacto con el otro y estamos tratando de una postura contraria a lo que nos dice Hobbes. Hobbes nos está diciendo que el ser humano nace malo, o sea, nos está diciendo, el ser humano nace siempre con la capacidad para agredir al otro. De hecho, nos habla de algo pues fuerte, nos dice, el ser humano puede matar a las otras personas por egoísmo, por ambición, para que no sean mejor que él mismo, ¿cierto? Entonces, por eso es la B, porque los seres humanos nacemos buenos por naturaleza, pero la sociedad nos corrompe. Pero para Hobbes, los seres humanos, desde que nacemos, somos malos. Así haya desarrollo Sí, moral, así haya lo que sea, somos malos. ¿Listo? ahí, profe, en la B sería también el ejemplo de el bebé de Hitler, que nos colocan a pensar, si pudiéramos volver al pasado y estuviéramos al frente del bebé de Hitler, lo mataríamos. Y si lo mataríamos, ¿por qué lo mataríamos si aún es un bebé y es bueno? ¿No? Y porque obviamente hubo condicionamientos en su vida que lo llevaron a hacer lo que fue. Pues, y nada nos garantiza. Hay, por ejemplo, gemelos que crecen en una misma familia, crecen en un mismo contexto, criados por los mismos padres, con las mismas condiciones, y uno resulta ser asesino y otro no. Entonces también, o sea, hay condiciones que son decisiones personales y que no sabemos, pues, o sea, por ejemplo, bueno, yo no sé dónde les habrán puesto ese ejemplo, pero yo no lo mataría. Todos merecemos la oportunidad y ahí entonces ya el malo no sería él, sino yo que lo maté. Pero No, entonces, pero el ejemplo es de un filósofo. pero pues, o sea, yo aquí pensando, nunca lo había escuchado, pero aquí pensándolo, pues yo no lo mataría, porque entonces ya el malo no sería Hitler, sino que sería yo. Como cuando Pero dicen, ahí también vendría la otra pregunta. Si no lo mataría, permitiría que ya cuando esté grande mate a toda la gente que mató. pero eso es una decisión que lo que por ejemplo, es cuando dice que el niño le pregunta al papá, papi, si matamos todos los hombres malos, quedaríamos los buenos. El papá le dice, no, quedaríamos los asesinos, ¿cierto? Ya después de que los matemos a los otros, nos volveríamos malos nosotros. Pero bueno, ya nos desviamos del tema. Bueno, muchachos, ¿están claras las preguntas, las respuestas? ¿Hay alguna inquietud, alguna pregunta? No, profe. ¿Está todo claro, Brian? Bueno, entonces ya pues podríamos dar por terminado este espacio y nos quedamos un poquito más, qué rico, pues no hay problema, hoy nos quedamos 10 minuticos más. Voy a tener la grabación. Detener.